Las serpientes mudan la piel, dejan atrás lo que no les sirve y siguen reptando por un mundo que prefiere elevarse por encima del suelo. Son seres que despiertan recelos y fobias y, sin embargo, son tan necesarios como cualquier otro. Como necesario para el cine ha sido Marlon Brando. Hoy lo veremos en combate interpretativo frente a Anna Magnani. Ambos bajan a los infiernos en una película tan intensa como Las llamas del Averno. El día nos encierran en sus jaulas de cemento y aprendemos del león. Vaya, no está mal. Debe tener la sangre ardiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver Piel de serpiente y para comentarla me acompañan dos estupendos directores de cine y guionistas, Santiago de Lucas. Hola. Y Luis Fernández Reneo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Habéis mudado hoy la piel para venir aquí? Desde luego. Porque vosotros os adaptáis muy bien a cada película que comentamos, ¿eh? Tenéis varias pieles. Sí, sí. Hay una piel por cada película que comentamos. Sí. Es necesario, ya lo sabes tú, Ben, sí. Bueno, vamos a recomendar esta película basada en una obra de teatro de Tennessee Williams y rodada... Tennessee Williams, no sé por qué me ha sonado de pronto... Escrita, sí, por él. Sí. Tennessee Williams. Sí. La obra de teatro, es que de pronto me ha sonado raro. No, es que es una novela, originalmente es una novela que él escribió y luego adaptó él mismo. La hizo especialmente para Anna Magnani, pensando en Anna Magnani, pero bueno, de eso ya hablaremos después, ahora vamos a recomendarla. Santiago. Pues yo la voy a recomendar porque el espectador va a asistir a un relato muy crudo, muy bien filmado por Sidney Lumet. Tenemos una interpretación de Brando de su primera etapa, bueno, sí, es una de sus primeras interpretaciones, contenida, pero o sea, es como que tiene mucho que decir en esa contención y el espectador creo que lo va a disfrutar a lo largo de estas casi 2 horas de metraje, pero desde luego yo diría al espectador que se prepare para una película cruda y sin concesiones. No es una película fácil y desde luego es muy disfrutable, pero es bastante dura y ya comentaremos, no queremos adelantar acontecimientos de la película, ¿no? Para que el espectador la disfrute. Luis. Tennessee Williams, Marlon Brando, Anna Magnani, Sidney Lumet. No se puede hacer un equipo mejor, es el Dream Team. Es verdad que es una película, bueno, Tennessee Williams no trataba temas fáciles y esto no es una excusa, pero también es verdad que Marlon Brando y Anna Magnani hipnotizan y que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, hipnotizan ellos y todos los secundarios que les acompañan porque todo está perfecto en esta película, es una verdadera obra maestra. Y no muy conocida, así que aprovechen porque no la pasan mucho por televisión esta película. Quédense a verla y después la comentamos. Hola de nuevo, acabamos de ver Piel de serpiente, una película del año 1959 dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Marlon Brando y Anna Magnani. Vaya duelo interpretativo, porque vaya dos actores de carácter y uno de los dos mejores actores que ha dado la historia del cine. Además digo del cine porque son muy cinematográficos, ambos. Tiene un rostro esculpido, Marlon Brando, en esta etapa de sus películas, ¿no? De su vida. Es sencillamente perfecto. No me extraña que le pongan pues, en este personaje, ¿no? De hombre como de gigolo, ¿no? Lo dejan entender, ¿no? Que tiene un pasado como de chico de compañía, del cual él huye. Y no se me ocurre mejor rostro y mejor actor que Marlon Brando, desde luego, para interpretar este personaje que, como ya decíamos al principio, ¿no? Es una contención que está como a punto de estallar y pegar una manguzada a alguien así en cualquier momento, como hace en 2 o 3 momentos de la película, tiene como pequeños estallidos violentos y coléricos, ¿no? Pero que es como que él mismo tiene un autodominio, ¿no? De, como huyendo, ¿no? Porque esta película de alguna forma habla de una huida, ¿no? Él huye de sí mismo, que es como dice el personaje final, ¿no? Esta antigua novia que tuvo o lo que fuere, esta rubia alocada
que es el nombre Joan Wood. No, pero el personaje de ficción es Cutrer, ¿cómo es? Cutrer o algo así se llama de apellido. No, bueno, esto no, lo borras. Y es eso, es como huyendo de su destino, ¿no? Y al final el destino le alcanza, ¿no? De alguna forma, de una manera cruenta y deshonrosa, desde luego. Es terrible, te quedas con un mal sabor en esta película de que este personaje tú piensas que al final se va a llevar su merecido, ¿no? Y fue me refiero al marido de ella, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que al final, en ese plano terrible, ¿no? Él asomando por ahí, arded, y vuelve a repetir un poco, es como la maldición que le persigue al marido y ahora le persigue a su nuevo amor, ¿no? Sí, al padre de ella. Sí, es terrible. O sea, al padre, he dicho marido, al padre, creo. En fin. Y que además es una obsesión de Tennessee Williams, ¿no? Los incendios, varias de sus obras, era algo que en el sur era una cosa que se temía y que estaba muy, muy perseguida. Curioso lo que dices de Marlon Brando, de la contención, que es verdad, que es parte de su técnica, pero Tennessee Williams pensaba, Anna Magnani interpretó toda la película memoria fonética, no hablaba inglés. Es verdad que Tennessee Williams escribió la obra de teatro pensando en ella y pensando en Brando, pero ella no hablaba inglés fluido. Entonces, Brando en la versión original y en general en sus interpretaciones se come la pronunciación a propósito, rompió con la técnica de dicción de todos los grandes actores hasta la época para añadir realismo, y Tennessee Williams pensaba que lo estaba haciendo para intentar provocar frustración en Anna Magnani, para contribuir al personaje, pero no contribuía, y ahí hubo un pequeño conflicto. Pero en pantalla funciona perfectamente, porque él es como un volcán que está a punto de explotar todo el tiempo y que está luchando contra esa naturaleza. De hecho, Anna Magnani decía de Marlon Brando que era sádico y egocéntrico, o sea, entre ellos no hubo nada de... De hecho, en la pantalla, he de decir, no sé si lo habéis notado o no, pero no hay ninguna química entre estos dos personajes. No hay ninguna química. Pero te lo crees, pero te lo acabas creyendo, no sé si... Sí, pues eso es ya el arte de Sidney Lumet, ¿no? Que nos lleva a creernos una historia así, ¿no? Pero estos dos actores, de alguna forma, este look tan mediterráneo, ¿no? de Anna Magnani. Pero es cierto que Tennessee Williams pensó en ambos para este papel y que escribió esta obra pensando en su gran amiga Anna Magnani. Fueron amigos durante 24 años porque él vivió mucho tiempo en Roma. Además, adoraba a esta mujer, Tennessee Williams, y había escrito para ella el papel de la rosa tatuada. Y Brando había colaborado con él en uno de sus papeles míticos, un tranvía llamado Deseo. Que además tiene una misma, de alguna forma, es como una extensión de ese personaje. Aquel era un poquito más tosco, ¿no? Más de extra radio. Es así. Un Kowalski ya más madurito. Más maduro y más evolucionado, ¿no? Pero sí que la forma en la que lo interpreta Brando son muy parejas y sin embargo son matices diferentes y personajes muy diferentes, pero tienen algo en común, ¿verdad? Bueno, Brando fue Brando por un tranvía llamado Deseo, lo hizo en Broadway, y cuando se produjo para la pantalla pensaron en él. Esta misma obra también se hizo primero en Boston, fue un fracaso, la abandonó durante mucho tiempo, pero es una de las primeras que escribió Tennessee Williams. Y luego cuando volvió a Broadway no acabó de cuajar, pero sí le vieron potencial para la pantalla. Y en Broadway no lo interpretaron, curiosamente, ni Brando ni Magnani. Esto fue una cosa exclusiva para cine. También es verdad que Brando ya era una leyenda, ya le interesaba más el cine que el teatro. Por esta película fue el primer actor masculino que ganó $1 millón por un papel. Solo lo había hecho Elizabeth Taylor. De hecho, en sus memorias, él dice que lo hizo por dinero, que esta película la hizo por dinero, que no le interesaba la historia, ni el papel, ni lo hizo por dinero. Sí, es de las obras de Tennessee Williams quizá menos reconocidas en ese sentido.
No triunfó en Broadway. Es que es no. una historia muy... En general las obras de Tennessee Williams son muy duras, ya lo hemos comentado aquí en El Callejón, hemos visto varias adaptaciones cinematográficas de sus obras de teatro. Son duras, al final todas giran en torno a sus obsesiones, la locura, la misoginia, el alcoholismo, las injusticias, la homosexualidad, pero es que esta es especialmente terrible. Es terrible. No hay ningún consuelo. Sí, Lo miremos por donde lo miremos, no hay redención, no hay... No. Y además es quizá la más literaria, ¿no? Hay varios monólogos en los que el autor enuncia los temas de la película o de la obra. Yo debo decir aquí un poco que se nota demasiado la mano del guionista, o sea, es todo guión, es decir, notas que los personajes hablan, o sea, Tennessee Williams habla por boca de todos los personajes, con frases muy elaboradas. A mí, por ejemplo, el personaje de la chica que echan del pueblo, ¿no? Tiene una forma de unos pensamientos abstractos que, bueno, sobre todo al final de la película, que no te pega que una persona así pueda llegar a expresar. Es una mujer, una outsider, una oveja negra, descarriada, y no me pega que tenga Pero que llegas a comprender un poco la locura en la que cae. No, por supuesto, que llega, no me extraña, es que pueblo es pequeño, infierno grande, recurrimos otra vez. Eso es directamente entrar en el Averno, o sea, ese pueblo es una cosa... Pero sí es verdad que incluso el personaje de Val, de Marlon Brando, también tiene algunas Sí, metáforas muy literarias. metáforas filosóficas. Que no me pegan en boca de ese personaje, pero todos están... insisto que todos hablan a través de ellos Tennessee Williams. O sea, Tennessee Williams habla a través de todos ellos, es así. Sí, el monólogo final del personaje que dices de Joanne Woodward, que no hemos hablado de ella, pero gran actriz, muy infravalorada, enorme. Quizá por su vida personal, ¿no? Casada con Paul Newman, a lo mejor la eclipsó un poquito, pero gran actriz. Uf, en esta película está soberbia. De Está hecho, es fantástica. el tercer personaje de peso, de alguna forma, ¿no? En la trama. Fantástica, y que le da, como tú decías, Tennessee Williams a través de ella cuenta al final, bueno, vamos cambiando la piel y huyendo de nosotros y se van mismos. convirtiendo en Amuletos. objetos de colección y amuletos para otros que están escapando de sí mismos. Qué bonito. Está, La verdad bueno, es que eso es muy bonito, claro. ¿no? Joanne Woodward ganó el premio en San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián, a la mejor actriz en el año 1960, y Sidney Lumet al mejor director por esta película. No me extraña, desde luego, es una gran película. Y él, un gran director. Un gran director, esta tampoco es de sus películas más conocidas, ¿verdad? Incomprensiblemente, pero yo pienso que es por el mal rollo. Al final la gente cuando va al cine lo que quiere es desconectar de su vida cotidiana y entrar en otros mundos, ¿no? Que le hagan olvidar. Y esta película es tan cruda, es un poco lo que decía al principio, ¿no? Que no tiene concesiones, es cruda. Y cualquiera que haya vivido en un pueblo de pocos habitantes puede sentir cierta identificación con estos personajes. Hombre, no. No a este nivel tan extremo. Hombre, estamos hablando del sur profundo de los Estados Unidos, estamos hablando de racismo, estamos hablando de un machismo atroz, pero eso se da de una endogamia... Sí, terrible, pero eso se ha dado aquí también en España y creo que se da prácticamente en el mundo entero, ¿no? Bueno, en este caso Tennessee Williams pone aquí el foco porque es lo que conocía muy bien, lo que le martirizó. Además están todos sus temas, como tú decías, la locura, que era un pánico que él tenía porque su hermana sufrió esquizofrenia. Es una película muy neurótica, o sea, todo lo que los temas que trata son neurosis de todos y cada uno de los personajes, sus propias neurosis. Es que no hay ni un personaje sano, ni uno solo, son todos insanos. Todos están en una represión, pero los secundarios y los terciarios, la mujer que pinta, el sheriff... No hay ninguno que se salve. Bueno, el sheriff, me parece increíble ese actor, lo bien que lo hace, las 4 apariciones que tiene y lo bien perfilado que está ese personaje, incluso hasta el secundario, o sea, el secuaz estúpido del sheriff, ¿no? Voy a poner guitarra, ¿no? Que parece como un secuaz Disney de estos que va a pinchar ahí como, a ver si la cojo y la rompo. Bueno, maravillosa escena, ahora que me he acordado, cuando Anna McNally coge la guitarra y dice, ahora voy a romper tu ilusión. Y se agarra la guitarra y el otro se agarra. O sea, que todavía la guitarra sigue siendo más poderosa
que el amor que siente por ella, ¿verdad? Es una cosa interesante esto. Bueno. Sidney Lumet se rodeó aquí de algunos de sus colaboradores, como el director de fotografía Boris Kaufman, que ya había trabajado con él en 12 hombres sin piedad. Increíble. Boris Kaufman, maravilloso, Increíble, director de fotografía, y aquí lo demuestra. Sí, sí, desde luego. Hay esta escena, este diálogo que tiene en la tienda cuando está enamorando a Anna Magnani, ¿no? Que es una escena larguísima, ¿no? Y estos cambios de luz de su rostro cuando está hablando del pájaro, ¿no? Que vive toda su vida en el aire. Esa escena, bueno, y toda la película en realidad, la magia de esta película está en la fotografía y en las atmósferas que Sidney Lumet sabe recrear perfectamente. La paz antes de la tormenta final en el cobertizo este, donde ya va a inaugurar la tienda y tal, cuando le habla del embarazo. O sea, esas atmósferas, desde luego, sin el director de fotografía no tendrían ningún sentido. Y los silencios, ¿no? Es una película de silencios, de música contenida, ¿no? Me parece increíble. Él era un director muy sobrio en general. Decía, decía hace, pues no sé, igual hace 10, 12 años, yo nunca había movido la cámara, que no es verdad, porque la mueve cuando es necesario, pero nunca había movido la cámara sin justificación. Sin que fuera para... O sea, nunca había movido la cámara por el simple hecho de crear un efecto dinámico, que es lo que vemos hoy en día, tanto en el cine. Y decía, pero al final me han obligado, no me queda más remedio si quiero seguir dirigiendo. Sí. Pero él era muy sobrio, sí, pero tenía un gusto fantástico. La presentación de la película, los títulos de crédito, muy bonita. Pero bueno, no, el primer plano de Brando en el estrado. ¿Y cómo lo aguanta? ¿Cómo aguanta? Ahí Brando se gusta, ahí se está gustando y dice, ahora voy a demostrar quién soy yo soy Brando. Entonces, pero, lo deja claro desde el primer plano. Pero qué bien presentado está, como tú decías, con ambigüedad, a qué se dedica. Está sugerido a lo que se dedica. ¿Cuál era su trabajo? ¿Para qué le han contratado? Y él tarda un poco y dice, bueno, para amenizar. Amenizar. Sí. Vete a saber. Para animar. ¿Cómo amenizaba? No, bueno, el personaje de Joan Woodward, no me sale la pronunciación, lo deja claro, ¿no? Que el vínculo con el pasado, ¿no? Este personaje con un pasado oscuro, ¿no? El reloj que robó, tal. Es que desde luego... Bueno, y directamente le han detenido los policías, ¿no? O sea, ya viene de una trifulca ahí que han tenido por la guitarra, por lo que sea, ¿no? Pero la justicia le persigue, los pulerinos le persiguen, todo le persigue, el pasado le persigue. Pero lo que hablamos de Sidney Lumet, qué bien cuenta con la cámara, ¿no? La presentación en el juicio que le hacen es un plano maestro en el que le enfocan desde arriba, es decir, está en una posición de reo. Y cuando está incendiando el marido de Anna Magnani, la confitería, es como desde arriba mirando hacia el infierno. Es horrible, cuando se asoma. Bueno, la muerte de ella, como la dispara, el otro desde la escalera, pero esa escena previa, cuando hay otra escena brillante y perfectamente narrada por el director, que es la escena en la que ella, Magnani, le declara el hijo que tuvo del primer amante o novio, que llega, ¿no?, a buscar a su hermana, ¿no? Y entonces la cámara, ella está siempre por encima de él, contándolo. Sientes que ella es poderosa revelándole esa información, pero luego se deshace, entonces ella pasa a estar debajo de él, cuando ya se derrumba y le dice, yo sufrí, yo lo perdí, ahora quiero que lo sepas, y entonces de repente se vuelve a alejar de él y se vuelve a poner por encima de él, y dice, ahora ya lo sabes, vete. Entonces todo esto de la cámara es un juego de cámara maravilloso, y como esta escena, toda la película, perfectamente narrada, o sea, hay que estar muy pendientes de la narrativa de ese director, porque todo tiene un dobles lecturas, tercera lecturas, o sea, es de una profundidad insondable, todas. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escenas, Santiago. Yo ya he dicho unas cuantas, ¿no? Esta en concreto que acabo de nombrar me gusta muchísimo, cómo está, pero realmente la que hemos hablado antes también, que me gusta mucho de Brando enamorando a... Toda esa escena larguísima, que es larguísima, cómo arranca ella en una posición de dureza, ¿no?, frente a este personaje, no sabe quién es, pero enseguida él sabe
va articulando. No, tampoco yo no sé si vosotros creéis que él la quiere seducir o no. No, parece que huye en principio de en todo principio eso, que no quiere volver a caer en eso. Sí, no la está seduciendo. De alguna forma él lo que quiere es buscarse un techo, estar ahí un poco tranquilo, tal. Pero sí que es cierto que al final es como una especie de destino inexorable que une a estos dos personajes, ¿no? Y que es inevitable. Y esa escena me parece maravillosa, pero son tantas las escenas maravillosas de esta película y otra reseñable escena, ya que me permite, ya que somos dos, pues repasemos varias escenas, la de las mangueras disparando a Brando. Qué simbólica es, ¿no? Las mangueras le llevan al fuego, pero es como un coloso. Ahí ves la fuerza de este personaje que se resiste, ¿no? En ese pasillo, ¿no? Y que notas que es el propio Brando que lo va a hacer. Están enchufando ahí con dos mangueras y agarrándose hasta que le lanzan al fuego, ¿no? A las llamas y acaba igual que el padre de ella, ¿no? Terrible esa escena. Sí. Bueno, Pues, Bueno, yo me quedo con la otra escena que tú has mencionado, que es la de la calma antes de la tormenta. Justo el momento anterior, cuando están en la confitería, como ella lo ha diseñado, con todas las luces, y ella cuenta la historia sobre la esterilidad, que al final fue fértil, adórname, esta es mi fiesta, es el momento de felicidad de ella, y es lo que tú comentabas, el destino inexorable. Parece estos personajes que escapan de sí mismos, parece que han alcanzado un equilibrio. Sí. No es posible, que al final es el mensaje, por esto esta peli es tan terrible, porque el mensaje es no puedes escapar. Además, el título original, que es algo así como los tipos fugitivos o la especie fugitiva, ¿no? Los que tienen esa naturaleza que al final no pueden escapar, que es la metáfora del pajarillo. Sí, ¿no? Y a lo que me parece terrible de esa escena es la sensibilidad de este personaje, cómo ha rediseñado, aprovechando la enfermedad de su marido, ella ha rediseñado el negocio y el negocio se han triplicado las ventas porque además está este hombre que, bueno, siempre están estas clientas pesadas, ¿no? Que vienen un poco en modo seducción y tal, pero es la sensibilidad frente a la brutalidad del entorno, de un entorno hostil, ¿no? Que no tiene miramientos para esos dones y esa sensibilidad. Este personaje está abocado a fracaso, ¿no? Bueno, y la confesión del marido, cuando confiesa que él quemó la confitería del padre y participó en el asesinato del padre. Sí, se queda tan a gusto. Es o sea, terrible. En ese momento, yo pensaba que el personaje iba a tomar las riendas y ella iba, no sé si iba a quemar, no, ella lo que quería era abrir y su visión era cambiar lo que es la noche, ¿no? De ese pueblo y crear un negocio que se abriera de noche y dinamizar un poco. Pero terrible, ¿no? Al final son ellos los que pueden y por desgracia vivimos en un mundo donde los malos en la mayoría de los casos ganan también. Esperemos que eso cambie. Por eso hay que ver el Callejón de las Maravillas, porque siempre es un buen lugar al que volver. Claro que sí. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir, pero regresamos dentro de 7 días. Hasta entonces.